Vamos a presentar el último libro publicado por doña Teresa González García, que lleva por título La voz del olvido y el eco del silencio, una producción donde ella recoge lo último que ha escrito, con unas novedades inclusive importantes dentro de la poesía, que es precisamente hacer haikus, palabras, poemas cortos que dicen mucho, y también una serie de epitafios de palabras bonitas que no le conocía yo a doña Teresa esa cualidad, no solamente de ser una muy excelente poeta. Yo la he ponderado mucho en los artículos que he escrito sobre sus libros, porque sé lo que representa a ella en la poesía caldense. Sé que su esto está iluminado por la belleza del lenguaje, que es lo más importante en ella. Entonces, para este programa de presentación, vamos primero con el himno a Caldas. La autora de La voz del olvido y el eco del silencio, Teresa González García, nacida en el municipio de Neira en 1949, obtuvo en la Universidad de Caldas el título de licenciada en Ciencias de la Educación y en la Universidad de Manizales el de especialista en neuropsicopedagogía. Durante varios años se desempeñó como docente en el área de español y literatura en el Instituto Negra. Este es su quinto libro publicado. Sus libros anteriores llevan estos títulos: Viajera de la vida, del amor y de la muerte, 2009, Viajera universal, 2019, Arte en las venas de mujer, 2021, y Somos tiempo, somos tierra, 2024. La pasión o la vocación de Teresa González por escribir poesía, yo creo que la descubrió un amigo muy del alma que se murió muy joven, a la edad de 52 años, un hombre que prometía mucho para letras caldenses, que era Roberto Vélez Correa. Y Roberto Vélez Correa estuvo de profesor en el Instituto Neira, allá conoció a Teresa, fueron compañeros, y ella le mostró lo que escribía, y Roberto le insinuaba mucho que no dejara perder esa vocación y esa forma que tenía de escribir, y la impulsó a que siguiera escribiendo, y ella aceptó el consejo de Leila Veros, que se va consagrando como una de las grandes voces del departamento de Caldas, digna de mostrar a nivel nacional. Y doña Teresa viene trabajando siempre una poesía que yo llamo el dolor del alma, que lo traduce en versos y en palabras hermosas para decir lo que siente el ser humano frente a la soledad, frente a la angustia y sobre todo frente a la muerte del amado, y ese dolor que él deja sembrado en el alma después de 15 años. La presentación de la autora está a cargo del poeta Juan Carlos Acevedo Ramas, una de las figuras jóvenes de la nueva poesía caldense, que obtuvo el año pasado el Premio Nacional de Poesía que Eduardo Conde Lamos, que entrega la Gobernación del Norte de Santander. Hará la presentación de la obra de la autora. Juan Carlos Acevedo Ramos. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos esta noche de hoy en la presentación de este nuevo libro de nuestra amiga Teresa González. Yo escribí estas palabras para el libro.
Voces y ecos de Teresa González García. Una vida en la palabra. Con el libro Viajera de la vida, del amor y de la muerte, inició mi contacto literario con la poesía de doña Teresa González García en el año 2010 y tuve la oportunidad de leer y reseñar ese libro, el cual hacía visible en nuestro panorama literario. Las páginas del dominical Papel Salmón del diario La Patria me sirvieron de ventana para acercarme a su voz. No era la primera vez que escuchaba su nombre o me aproximaba a sus poemas. De ella ya teníamos noticias en Caldas a través del crítico y académico Roberto Vélez Correa. Sus poemas, aparecidos en revistas y periódicos, daban fe de una palabra en busca de consolidación. Una palabra que se mostraba tímida desde la provincia y eso irradiaba en la capital de ese departamento. Debía ganar su propio espacio y lo haría construyendo una obra. 6 años después, vino a mis manos un libro de Teresa González con el título Viajera Universal, donde, comillas, los temas trascendentes juguetean en la mente e inspiración de la poeta. Asimismo, construye versos de situaciones cotidianas, experiencias vitales, sobre la simplicidad de las cosas y hasta de perfiles de la naturaleza o la partida de la madre, el amante secreto, la noche musical, la lluvia, el camino de las rocas o el mar. Nos dice palabras más o palabras menos el historiador Pablo Vélez Correa, quien escribe el prólogo para ese libro. Un libro que deja claro la construcción de la obra que se esperaba de González García y su aporte a la literatura escrita por mujeres en Caldas. En el año 2021 es su libro Arden las venas de mujer el que llega a mi biblioteca personal y ahí tuve el grato trabajo de escribir su prólogo. Su poesía me había ganado como lector y leerla era un compromiso por mi interés de investigar y rastrear las voces literarias de nuestro país. En ese prólogo pude decir que Teresa González está llamando. Con su canto busca una posible respuesta. Ella llama y alguien responde desde el silencio. Y es que el silencio va a ser uno de los 4 pilares que ya críticos e historiógrafos de la literatura de Caldas han resaltado en su obra. El más reciente libro de la poeta neirana es el del año 2024, que escribió bajo el título Somos tiempo, somos tierra. Un breve libro que hace parte de la colección Libros al aire, lectura para viajeros de la Secretaría de Cultura de Caldas, en el cual los temas sociales, ecológicos, del tiempo y los sueños vuelven a hacer presencia en sus versos y nos dicen que ella como autora vino para quedarse y para ser parte de las mujeres escritoras de este territorio. Ahora, después de 15 años de la lectura de su poesía, Isabel Natal me ejerció como docente, madre, esposa, hermana, amiga y poeta, y luego de instalarse en Manizales desde hace varias décadas, ha logrado reunir este nuevo libro, La voz del olvido y el eco del silencio, poesía, Manigraf, grupo editorial. Gran parte de su recorrido literario está aquí reunido, es decir, ha construido la obra que esperábamos de ella. Teresa González García nos va a mostrar página tras página su vida a través de su palabra literaria. Eso es un reto, un compromiso personal con sus lectores. Así, la poesía, los aforismos y las reflexiones humanas nos van a mostrar quién es, qué busca y qué espera de la vida que ha atravesado, llena de derrotas, pero también de espléndidos triunfos. Se apoyarán testimonios, apuntes de prensa y diálogos con los amigos para mostrar dónde inició todo. Su voz poética proyectada en el mundo y el eco que retorna con sus respuestas y ausencias van marcando cada página del libro o de su vida. Si me atreviera a dar respuesta a la anterior pregunta, escribiría que su voz de hoy
empezó construyendo los primeros poemas sobre las provincias del país y las guerras que hemos vivido, la naturaleza y la crisis que atraviesa ante la mano del hombre, la tierra como espacio geográfico y de esperanza, para llegar a escribir sobre la muerte y su cercanía. Recordemos que su compañero Darío se convirtió hace pocos años en polvo de estrellas. También hacen presencia aquí la amistad y sus complicidades, los amantes y las amadas, la enfermedad y la fe, para dar un poco más cada día. Son materia poética para ella, es decir, todo el universo cabe aquí. Este libro revela el mundo que habita la poesía de Teresa González García. Cada lector verá que la voz del olvido y el eco del silencio, poesía, no está escrito en formato estrecho del poema en verso, y es que no alcanza para decirlo todo, y entonces ella echa mano también de otras formas. Aparecen, como ya dijimos, los aforismos, por ejemplo. Sus búsquedas la llevan a explorar ese aforismo, ese antiguo arte de la brevedad, donde González García nos pondrá en situación con su manera de pensar la existencia, la literatura o la muerte. Carátula bajo el cuidado y creación de Daniel Hernando Arias González, acompañado de comentarios sobre su obra de parte de académicos e intelectuales y escritores como José Miguel Alzate, Adalberto Agudelo Duque, Carlos Arboleda González, José Jaramillo Mejía, Jorge William Castro, Jorge Eliezer Triviño, Rogelio Vallejo Obando, Héctor López y Carlos Emilio González García aparecerán en estas páginas. La autora nos deja frente al libro que la define como es y como piensa. La voz del olvido y el eco del silencio es un juego de contrarios, justo como lo es el mundo, que sin dejarnos entenderlo del todo, nos llena de voces y silencio, para que creamos en esta vida rica en matices, una vida con sombras y luces, ecos y silencios, desde las palabras para un mundo tan complicado como el que vivimos. Muchas gracias y celebro este nuevo libro de la poeta Teresa González. Para hacer ameno este evento cultural, hemos traído a una persona, José Manuel Saavedra, ejecutante de violín, un maestro del arte, que nos va a interpretar ahora en la primera parte el tema Pueblito Viejo del compositor José A. Morales. Buenas noches para todos. Espero disfruten de esta pequeña pieza que es muy reconocida por todos, pues habla mucho también de la provincia y de siempre que uno quiere volver a su pueblito viejo.
salió y se fue de bruces. Ay, Dios mío, no se aporrió. Un pequeño traspiés no ha pasado nada, ningún problema fue conveniente, tranquilo. La de Teresa González García es una poética que trasciende por su hondura expresiva, por el vigor que hay en su palabra, por el mensaje que expresan sus versos de fina arquitectura idiomática. Poemas como Ecos de Paz, Tiempo y Espacio, Nómadas de Ciudad, De cara a la muerte y Bajo la sombra del pasado, nos enseñan a una poeta que desgarra sus fibras interiores para cantar este mundo cruel que la rodea, que no se contiene para denunciar las injusticias sociales, que encuentra en la palabra la herramienta para expresar sus angustias frente al mundo. Como poeta, Teresa González García sabe que el arte debe utilizarse para decir verdades. Invito aquí al estrado a Ángela María Gómez González, quien va a dar lectura al prólogo del libro que fue escrito por un hermano de la poeta, Carlos Emilio González. Bienvenido. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Es un verdadero honor acompañarlos hoy en esta presentación y celebrar la publicación de La voz del olvido y el eco del silencio de la poeta Teresa González García. A ella extiendo un sincero y afectuosísimo reconocimiento por su capacidad de convertir la palabra en refugio, en resistencia y en belleza, por transformar la experiencia humana en memoria viva. Aunque Carlos Emilio no ha podido estar presente hoy, tengo el privilegio de leer el prólogo que él, con la precisión y hondura de pensamiento que lo caracterizan, escribió para esta edición. En él nos invita a mirar la poesía de Teresa como un acto de creación y trascendencia, un diálogo entre la historia y el alma, donde la palabra se abre paso entre el silencio y la esperanza. Con esta breve introducción me permito presentarles el prólogo. La voz del olvido y el eco del silencio, por Carlos Emilio González García. La voz del olvido y el eco del silencio de la poeta caldense Teresa González García, nacida en Neira, es una protesta contra el hambre, la pobreza, los desvalidos, las guerras y la soledad que genera la miseria. También es un canto a la muerte y a la profundidad de la misma. Con sus versos enaltece el valor de la amistad y la bondad de los amigos. La muerte viene con una carga poética inusual, debido a la multiplicidad de facetas desde las cuales se vislumbra. La poeta explota con lenguaje trágico y sus versos que exaltan el silencio, el misterio, el abandono, el vacío y la vida del ser amado hacia Dios, metáforas fuertes y encadenadas con mucha carga simbólica y una connotación trágica. La guerra o la violencia, en múltiples formas, en el poemario, parecen criaturas vivas. Subyace a él un ambiente de guerra, el conflicto interno y la tragedia humana. Asuntos que se expresan con imágenes duras y contundentes. En esta creación literaria, el amor, la miseria, la muerte, la belleza, la enfermedad, el dolor o la alegría, entre otras emociones o problemas, aparecen no simplemente como cosas existentes en sí mismas, no. A través de la poesía o la novela como expresiones del arte, nos hacemos conscientes de que vivimos en una realidad histórica cargada de contradicciones y en la cual muchas cosas concretas que configuran nuestra espiritualidad son objeto de creación literaria, como las tradiciones y creencias, sean estas religiosas, cosmovisiones o la percepción del bien y el mal, las prácticas rituales como oraciones, danzas, cantos, meditaciones o ceremonias como el matrimonio, las narrativas sagradas o los mitos fundacionales, leyendas y textos sagrados, los cuales ayudan a tejer la identidad colectiva y a orientar la conducta de los asociados.
Los valores y principios éticos que nos enseñan lo que es justo, bueno, digno, sagrado o profano. Las relaciones con la naturaleza y lo trascendente, como la espiritualidad indígena y el sentido de comunidad y pertenencia, entre otros componentes de la espiritualidad. Estos elementos atraviesan de diferente manera la creación del novelista o del poeta en forma de ideas y sentimientos. En la poesía de Teresa, como en toda creación literaria, los poemas cobran vida en la medida en que entran en conexión con un contexto. En esta creación explica el mundo material en que vivimos, lo exalta o es la denuncia del mismo. Las condiciones materiales de vida de una sociedad y los conflictos inherentes son fuente de creación. El amor, el dolor, la miseria, la guerra o la muerte pueden ser origen del diseño poético. A su vez, con el lenguaje y las palabras, el creador artístico interpreta, describe o canta a las experiencias humanas y los espacios emocionales profundos. La vida propia que tiene cada poema en la creación literaria proyecta luz sobre la realidad en que vivimos, a la vez que dicha luz emana de las relaciones existentes entre los diferentes objetos que originaron la creación, que da como resultado un poema o una novela. Al final se visibiliza una obra. En los siguientes versos del poema Titanes de Guerra, la poeta protesta y denuncia sus estragos. Sus manos son cuchillos, tatuados con sangre, y el odio gasta su piel, enredada en la putrefacta huella de los muertos. Por sus ojos se ciernen minerales, de huesos rotos, espadas de fuego, calcinando la tierra. La creación literaria de Teresa dialoga con el entorno planetario, puesto que no obstante surgir en un entorno local, con una cultura característica y una historia territorial, trata temas universales, vinculados con la experiencia humana, más allá de nuestras fronteras. Por otro lado, el lenguaje poético trabaja con imágenes, símbolos y emociones que trascienden lo literario. El dolor, la tristeza, la esperanza, la soledad, nos ayudan a tener un polifónico entendimiento del ser humano en contextos geográficos diferentes. La poesía de Teresa dialoga con el mundo contemporáneo, pues los objetos de su creación interactúan desde la región del Gran Caldas con la problemática internacional entre los seres humanos y los procesos socioculturales, económicos, políticos, científicos y ambientales que suceden en el planeta. Las guerras, la miseria, las migraciones, la violación de derechos humanos, el odio, la muerte y la destrucción de la vida en todas sus formas. Los anteriores elementos de análisis me llevan a preguntar ¿por qué escriben los poetas? Quizás porque los narradores han sido revestidos con el albedrío y un poder especial que brota de su intimidad para reunir y separar, para crear. Dicha intimidad estalla en cada cuento o poesía cuando se crea un mundo o cuando se da su nacimiento, su construcción y su decadencia. Sostiene Hölderlin, citado por Heidegger en las páginas 109 a las 111, que los escritores han recibido el lenguaje como el más inocente y el más peligroso de los bienes, para que con él crezcan y regresen. Arte literario. Los poetas construyen sus poemas como objetos artísticos en los que hallamos, además de la creación literaria, las emociones nacidas en contextos que se convierten en fuentes para comunicar y ofrecer a los congéneres, a las comunidades y pueblos, figuras estéticas que impresionan y trasladan al lector al mundo naciente. Leemos una parte del poema El dolor del bosque, en el cual Teresa canta con tristeza la destrucción. En vano las raíces galopan dentro de la tierra. Terminan en una estación subterránea y húmeda. El hacha, la sierra y el machete, generadores de muerte, hacen rodar
mezclar su sangre blanca con el árido e infecundo desierto, antes nido de gigantes y pequeñas especies animales. Duele el fuego que calcina esas torres verdes de viento y de luz, fuego abrasador de ceniza y olvido. La artesanía literaria de esta poeta nos transmite ideas, produce belleza, dinamiza las emociones y profundiza en los objetos creados. Con su lectura sentimos que el lenguaje está esculpido con la propiedad de un estilo muy propio. En sus poemas se escuchan diferentes voces, según sea la conciencia que se expresa. A veces es la conciencia de la muerte y el dolor que deja el viaje final del ser amado. La tierra lo aspiró, lo enredó en sus entrañas, en sus trenzas, y mis fuerzas agonizaron con él. En otros poemas, la voz exalta la mina y el inmenso valor que éste encierra en la vida. Amigo de los días oscuros, cuando se viene de bruces la esperanza. Eres un universo poblado de libros que recitan los secretos de la historia. Atlas dorado del tiempo en las borrascas de la incertidumbre. Sereno. Otros versos que exaltan la amistad y el amigo rezan así. Te atrasó el viento hacia una atmósfera sorda y profunda para derrumbar de la ciudad la mentira y la execrable vanidad, o estás sobre la tierra arrodillado convertido en poesía. Este libro finalmente es muestra del progreso de la creación poética de Teresa. Los micropoemas que por sus páginas desfilan son en apariencia diminutos mundos poéticos, pero no. Cuando profundizamos en ellos, hallamos complejas reflexiones sobre inmensas cosas y problemas. Nos encontramos con vastos territorios que encierran el sentido de la vida. Ellos son pequeños poemas con inmenso sentido y significado. También son obras artísticas pequeñas en extensión con gran sentido existencial, o son una descripción del universo con pocas palabras. Leer despacio esta obra poética es un inmenso placer y una seria enseñanza. Bogotá DC, julio de 2016. Antes de llamar aquí nuevamente al escenario a nuestra Saavedra, que nos va a deleitar con el tema Soy colombiano, autoría de Rafael Godoy, yo quiero decir que los grandes poetas que ha dado Caldas, la vida me ha dado la oportunidad de ser sus amigos, de que ellos fueran mis amigos. Fernando Mejía y Javier Arias Ramírez, las dos voces más importantes que ha dado Caldas. Y en las mujeres también he tenido mucha cercanía, tuve mucha cercanía con Maruja Vieira y Beatriz Zuluaga, ya desaparecidas. Y ahora, en estas nuevas generaciones, también me ha brindado la vida sobre esa lado de Teresa, de conocer algunos de sus poemas antes de publicarlos, sugerirle cambios, y también de un poeta joven como Juan Carlos Acevedo, que está aquí con nosotros. Eso a uno como amigo lo llena de orgullo, y como admirador sabe uno que cuando ha puesto un gran hijo para que esta obra trascienda y sea conocida, lo está haciendo con todo el merecimiento que tiene el autor. Llamo pues al maestro José Manuel Saavedra con el tema Soy colombiano de Rafael Godoy.
historiador caldense, miembro de la Academia Caldense de Historia, ha estado siempre detrás de los libros de Teresa González. Ha sido la persona que le ha hecho la corrección de estilo, que le ha sugerido cambios a los textos si de pronto son necesarios, que es muy escaso entre otras cosas. Y la editorial Manilá, aquí está don Jaime Galeano, su dueño, la otra empresa que ha estado también detrás de los 4 libros, 4 de los 5 libros de doña Teresa, con una edición muy linda como esta que en este momento se está presentando, una calidad tipográfica y como que ponen el alma para hacer el libro y hacer una cosa que quede bonita, que trasciende y que se guarde con orgullo. Las palabras de Fabio Vélez Correa precisamente sobre este libro. Él no puede estar hoy porque la Academia Caldense de Historia está en Salamina, en un encuentro de patrimonios culturales, y dejó encargado a alguien que leyera esas palabras, y aquí tenemos al reconocido periodista Miguel Ángel Llano, quien hace lectura de esas bonitas palabras de Fabio Vélez Correa. Gracias, José Miguel. Para mí es un honor leer esta introducción que ha hecho llegar a Teresa y a todo el respetable público el poeta de Risaralda Caldas, Fabio Vélez Correa. Introducción por Fabio Vélez Correa. Teresa González García, la poeta viajera, universal, amante de la vida, defensora de la mujer sin ser extremista y consciente de lo ineludible de la muerte, el paso final. Vuelve por el sendero de las letras poéticas que siempre han atormentado su mente y que, liberadas en bien elaborados y expresivos versos, llegan a la vista y a la sensibilidad de sus lectores para estrujarles el ánimo con una nueva presencia de lo sutil y elaborado de su poesía. En este libro, la voz del olvido y el eco del silencio. No en vano puede decirse, sin temor a equivocaciones, que Teresa es hoy en día la poeta más importante en la región del eje cafetero, no solo por su exquisita expresión lírica, sino por lo intimista de la misma y el filón interior inagotable, rico en sorpresas y disponible para el disfrute de los demás. En la presente publicación, una especie de balance acumulativo de su obra poética, ampliada con nuevos versos, reflexiones, aforismos y aproximaciones a su visión de la muerte, demuestra la presencia de una poeta madura, consistente, segura de su quehacer literario y feliz de la presencia y acogida de su obra entre sus lectores y los críticos literarios que han trasegado por entre sus versos para escanciar de los mismos la esencia de su alma de mujer comprometida y enamorada de la vida y el entorno natural que la habita. Sus libros Viajeros de la vida, del amor y la muerte, 2009, Viajera Universal, 2017, Haz de las velas de mujer, 2021, y Somos Tiempo, Somos Tierra, 2024, son la presencia física y encuadernada de lo dicho antes, convirtiéndose por sí mismos en un rico legado del nuevo espíritu poético de la comarca con alma de mujer. Reflexiones poéticas, instantes poéticos, presencia poética de la muerte y aforismos son los nombres de los capítulos centrales de la obra, donde cada uno de los versos constatan y dan solidez a mis apreciaciones anteriores. Debo agregar que ellos van revelando nuevas aristas sensibles y poéticas del alma sensible y enamorada. Justamente, Teresa es la misma que en épocas de pandemia supo sobrellevar el encierro físico con la libertad de la expresión en las redes sociales, compartida con otras almas gemelas del mundo y que generaron publicaciones de buena poesía con
realidad originada por esos años, como las siguientes. 21 N 100 relatos, 100 autores, 100 palabras, de la editorial ITA, Sintonía Cultural, la Antología Iberoamericana, con presentación de Ligia Elena Carvalho y comentarios de Lorena Alejandro, México y Bruno Black, poeta y productor cultural. Y Ciudadanos de la Pandemia, Antología Iberoamericana, con prólogo y selección de Rolando de la Cruz y como colofón de lo anterior. Hay que anotar que la revista Ale, número 105, dirigida por el intelectual Carlos Enrique Luis Murillo, y una de las publicaciones culturales más importantes del país, publicó su poema manuscrito Vengo Viejo. Asimismo, hay que agregar que Teresa supo utilizar las plataformas de Internet para conectarse con los movimientos poéticos del mundo, que aprovecharon el encierro físico de la pandemia por la apertura espiritual y visual de la conexión con las redes sociales. Fruto de ello fue su participación en el 4º Festival Internacional de Arte y Cultura de las Altas Montañas, Orizaba, Veracruz, México, el Festival Cultural Internacional del Higuaín, el 4º Festival Internacional de Arte y Cultura de las Altas Montañas del Huapango del Fandango, el Congreso Universal de Escritores, el lanzamiento de Coletánea Sintonía Cultural, y en el Parlamento de Escritores de Cartagena, donde logró el premio González con su presencia. Por último, pienso que quien lea la voz del olvido y el eco del silencio de Teresa González García no va a quedar frustrado por su contenido. Al contrario, su voz cósmica, universal, intimista y enamorada de la esencia humana, le hará sentir que tiene en sus manos una serie de perlas de sabiduría con espíritu de mujer. Gracias. En arden las venas de mujer está el sacudimiento que produce en nuestras vidas la muerte de un ser querido. Se puede decir que la autora asume su dolor con tanta hondura, con tanta convicción de lo que siente, con tanta capacidad de resistencia, que la pena su alma no la ahoga porque tiene la fuerza cósmica para cantar en versos esa tristeza que lleva adherida a su existencia. Decir, tengo una espada clavada en mi corazón, ¿puede alguien salvarme? He lanzado a los 4 vientos un quejido de dolor, es querer encontrar consuelo a su angustia existencial, es contarle al mundo que tiene un desgarramiento interior. Invito nuevamente al maestro José Manuel, quien nos va a deleitar con la interpretación de las acacias de Jorge Molina Capa.
Se debe destacar en esta poesía de Teresa González, una poesía que tiene la frescura del agua en el manantial, su capacidad de llegar al lector con un lenguaje elaborado, con pulcritud artística, donde la palabra tiene el olor de caracola y, por supuesto, encanto literario. Sorprende la inspiración de Teresa González, esa manera tan suya de cantarle al amor, ese sentimiento que se descubre en sus versos, esa estética que adorna su expresión poética. Este verso: una llama arde desesperada en mi alma, quema mi piel, solo tú puedes sofocar la catástrofe, tiene corte moderno. Es un haiku, muestra una voz madura, sentida, delicada, formada en la lectura de grandes poetas. Con un gran aplauso y con un abrazo inmenso de sus amigos, llamo aquí al estrado a doña Teresa González García para que hable de su libro antes de entrar a la lectura de 3 de sus poemas, que ya quiero nada más leer 3 para no atosigar a la audiencia. Dice ella. Después de que habla, vuelve nuevamente el maestro José Saavedra con la última intervención, un hermoso disco de Agustín Lara, Solamente una vez. Buenas noches. Hoy me pongo frente a ustedes con la emoción de quien ofrece no solo un libro, sino un pedazo de vida. La voz del olvido y el eco del silencio es un viaje, un largo recorrido por la memoria, la herida y la esperanza. Es un tejido de voces que vienen de lejos y que en silencio me fueron dictando estos versos. La poesía para mí ha sido refugio y también batalla. En cada palabra he querido salvar lo que amenaza con desaparecer: la dignidad humana, la voz de los pueblos olvidados, el canto de la naturaleza herida. He escrito contra la violencia, contra el hambre, contra la guerra que nos desangra desde hace tantas décadas, pero también he escrito a favor de la vida, de la libertad y del amor que nos sostiene cuando todo parece hundirse. Este libro no solo habla de nosotros, de nuestra tierra, de nuestras pérdidas y nuestras resistencias. Aquí está el eco de los bosques que agonizan bajo el hacha, el grito de los ríos cuando se les roba el cauce, la sombra de la muerte que ronda en los hospitales, y también la ternura de la amistad, la memoria de quienes partieron, la certeza de que a pesar de todo seguimos en pie. Quise que en estas páginas convivieran los grandes temas de la existencia: el dolor, la soledad y la muerte, pero también la luz, el renacer, la voz íntima que se aferra a la esperanza, porque cada poema es un recordatorio de que la poesía no es un lujo, sino un acto de resistencia, un instrumento de memoria, un modo de acariciar la herida para que cicatrice con belleza. Escribir es un oficio de silencios y de vigilias, de preguntas que rara vez tienen respuestas. Este libro es una manera de dialogar con todos ustedes, de tenderles un puente entre nuestras soledades. El poeta no escribe para sí mismo, sino para que su voz encuentre otra voz que le responda en el silencio. Hoy quiero agradecerles por estar aquí, porque cada uno de ustedes ilumina este momento como una estrella encendida esta noche. Que este libro sea una apertura, una invitación a seguir nombrando lo innombrable, a seguir defendiendo con la palabra lo que no se deja destruir, a seguir sembrando poesía como quien siembra esperanza en medio de la tierra herida. Bienvenidos a esta voz que se alza contra el olvido, bienvenidos a este eco
que resuena en cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarme en este viaje de memoria y de conciencia. Que la lectura de estos versos sea como abrir una ventana hacia adentro de nosotros y hacia el horizonte de lo humano. Gracias. La voz poética de Teresa González García está llamada a llenar el vacío que en este género literario dejaron en Caldas mujeres como Agripina Montes del Valle, Blanca Izaza de Jaramillo Mesa, Beatriz Uruaga y Maruja Vieira. Todo porque su poesía tiene un toque de originalidad que sorprende, un tono a veces melancólico, una fuerza expresiva inmensa y un lenguaje que nos recuerda a esas cuatro mujeres por la profundidad de su expresión poética. Desde su primer libro, Viajera de la vida, del amor y de la muerte, publicado en el año 2009, su voz encontró todo para expresar no solo su admiración por los paisajes, sino también su dolor interior por la suerte del mundo. Viene aquí ya la última interpretación de el tema Solamente una vez de Agustín Lara. Ya para terminar, antes de que doña Teresa nos lea 3 poemas, han sido seleccionados por ella, que sabemos que por su contenido ustedes los van a impresionar. Quiero leer este último párrafo. Lo que he dicho aquí sobre la poesía de Teresa ha sido publicado en las columnas del Tiempo y en el diario del Club de Pereira, la revista Las Artes, y el papel Salón del Parque. Y yo le agradezco personalmente a doña Teresa que haya recogido en su libro estos 3 artículos para que queden un poco para la posteridad de quién es ella como poeta y no duerman el sueño del olvido en las páginas de los medios. La poesía de Teresa González no está inspirada solo en la soledad, ni en la desolación, ni en la tristeza. No. Sus poemas también exaltan la naturaleza, le cantan a los ríos, describen el sol y evocan el gorgoreo del agua,
todo en un lenguaje elevado, brillo poético. En estos versos desaparece el alma dolorida, la voz que clama justicia, la poeta asombrada ante la violencia. Y aparece una voz dura, despierta sueños al correr por el cauce de los ríos, que la vieja casa que habita su madre conserva las huellas tristes de sus gastados zapatos de labradora estoica, y que el sol se pasea por las casas con el sabor de las voces que taló el tiempo. Volvamos a brindar el aplauso ya para finalizar esta bonito evento de esta noche, celebrando la aparición de este libro. Doña Teresa, el público la escucha. Este poema que les voy a leer ya lo dice exclusivamente para esta noche, para ustedes, no está en ningún libro. Soy poeta y mi voz se calcina con el grito de la guerra, con las espadas tatuadas con sangre, con las balas que deshacen los días. Tiembla la tierra, arden los bosques, agonizan en silencio, ahogados en mercurio. Se mueren los niños, muere el canto del canario, muere el árbol, morimos todos. La calle está llena de miedos, mujeres tiradas a la calle, niños envejecidos, hombres sin techo, migrantes con el hambre entre sus venas. Ellos cargan el peso del olvido, la daga de la miseria, y caminan sobre el silencio de sus sueños rotos, gritando libertad. Tengo miedo del látigo que apaga las voces en medio de la guerra, del árbol que muere de sequía, miedo de las cadenas de la ausencia, ira por los seres olvidados, por las manos criminales con ojos de azufre, ira por la muerte que acecha en los campos y ciudades. Quiero incendiar esta ira, limpiar el planeta de las manos ecocidas, para que no rompan los párpados del mar, ni talen la selva, ni apaguen la luna. Escucho el grito de los pueblos. Todos somos migrantes, todos somos exiliados, todos somos hijos de la tierra. Y aunque la violencia de sangre, aunque las balas silencien, aunque el odio cabe trincheras, aún se empina mi patria Colombia, se elevan las montañas, los ríos viajan cargados de memoria, y el Amazonas se levanta con sus ríos voladores, y el sol todavía besa la llanura. Entonces, en medio del dolor y la ceniza, la vida persiste, las aves aún vuelan sobre el horizonte, y en su canto escucho lo que nunca podrán matar, la esperanza. Ella en la calle. Es un campanario de miserias que subyace entre la corriente del dolor y el fantasma del infierno callejero. Es un jinete del olvido y la expropiación de su dignidad. Una hoja hija de la selva, arrojada al abismo de la deshumanización. Una roca expulsada del río, despedazándose en minúsculas arenas. Hielo que arde en las pupilas, tierra detenida, esperanza derribada entre la niebla temblorosa de voces inconclusas. Sobrevive en el húmedo subterráneo de la desdicha. Llora su desgracia entre el silencio y el olvido. Es un jilguero sin nido que agoniza sobre el trágico pavimento de una ciudad endurecida. Y el último, la voz del olvido. Ayer me deslicé por las solitarias paredes del pasado
La tarde se había muerto dentro del crepúsculo. Los duendes y las brujas huyeron a las montañas secretas de la Quebrada Negra. Los temblorosos pies del tiempo rompieron los tejados. La inútil espera llenó de musgo los aleros y las chambranas, y a los muros los agrietó el olvido. En las ventanas donde grabé mis sueños ya no hierve mi sangre, y las banderas de la esperanza se han llenado de moho. Están sumergidas dentro de piedras subterráneas, arden con una luz oscura que no logro descifrar. Rompe el tiempo como un relámpago, estruja como el viento invisible, hiere como la lluvia, ciega, corre hacia la tierra. De nuevo, muchísimas gracias por la asistencia. De verdad, ustedes son lo más importante en la poesía, porque sin ustedes no existe la poesía. Vemos 3 libros entre las personas que vinieron a acompañarnos. Ponemos cualquier pregunta que la responda para que se lleven el recuerdo de este libro. Y para cerrar esto con broche de oro, yo recuerdo unas palabras muy hermosas hace muchos años, cuando Javier R. Ramírez presentaba y lanzaba sobre mi pueblo el libro La muerte que me puebla. Él, hablando sobre la poesía de Javier R. Ramírez, dijo: esta noche se iluminó con la belleza de la palabra. Vamos a entregar todos estos libros. Primero, una persona que haya nacido en una fecha como la de hoy, 22 de octubre del año 23 de octubre. Con la cédula. Y esto el regalo de cumpleaños. Una persona que haya nacido el 6 de marzo de cualquier año, el día que nació García Márquez en 1927, 6 de marzo. En marzo, bueno, alguien que haya nacido en marzo.